Pues iniciando el tema del día de hoy, al cual le he puesto pies firmes, buen corazón. Quiero hacerles una pequeña anécdota de una mujer, una jovencita, que emprendió un viaje guiada por el Espíritu Santo. Dios la llamó a hacer ese viaje y ella oraba fervientemente que Dios le dijera en dónde debería de parar, a dónde debería llegar. Y bueno, ella llegó a un área en donde era una zona sin ley, una zona grandemente poblada, muchísima gente había ahí, pero pues no había un control realmente, ningún país podía controlar exactamente esa zona. Era un barrio muy marginal. No sé si ustedes han oído acerca de las ciudades perdidas. Por ejemplo, aquí en el área de la zona conurbada del Distrito Federal, pues tenemos varias ciudades perdidas prácticamente, ciudades grises que están en lo alto de los cerros y que prácticamente ahí no hay ley, se rige bajo la situación de las pandillas, mucha drogadicción, mucha prostitución. Y pues esta mujer llegó a un área así, para que nosotros lo podamos comprender. Y bueno, llegado el momento, al tiempo de que se quedó allí, Dios la puso a trabajar con todo ese tipo de personas y escribió un relato ella y dice, me encantó aquel lugar oscuro, odiaba lo que estaba pasando, pero no quería estar en ningún otro lugar. Era casi como si ya pudiera ver otra ciudad en su lugar. Y aquella ciudad que yo veía al tiempo estaba radiante de luz. Fue mi sueño. No había más llanto, no había más muerte, no había más dolor. Los enfermos eran sanados, los adictos eran liberados, los hambrientos eran satisfechos. Los huérfanos encontraban una familia. Había casas para los desamparados y una nueva dignidad para los que habían vivido en la vergüenza. Dice ella, no tenía idea de cómo iba a lograr todo eso, pero yo tenía una visión que Dios me había dado. Yo me imaginaba presentándole a esa parte de la ciudad a la persona que podía cambiarlo todo, que yo podía presentarle a Jesús a todas esas personas para que Él obrara en un gran cambio. Bueno, déjenme decirles que después de mucho tiempo que esta jovencita trabajó con prostitutas, con adictos a la heroína, pandilleros, todo ese tipo de gente, ya al tiempo, décadas después, 50 años después de que estuvo trabajando con toda esta gente, hacía un comentario muy fuerte y decía, Dios quiere que tengamos corazones tiernos, buen corazón cada uno de nosotros y pies firmes. Decía ella, el problema con muchos de nosotros como cristianos es que tenemos corazones duros y pies tiernos. ¿Qué nos está diciendo esto, mis amados? Esta mujer simplemente fue un ejemplo brillante en esto de vivir paupérrimamente, sin comida, a lo mejor sin poder tener un área específica donde dormir, sin ninguna comodidad, solamente por el deseo de servir a los demás, por cumplir el anhelo que Dios había puesto en su corazón, esa visión que Dios había puesto en su corazón. Pues hoy quiero decirles que Dios quiere que tú y yo tengamos corazones tiernos, amorosos, corazones buenos, corazones llenos de amor y de compasión. Y la verdad es que estamos destinados tú y yo a marcar o a hacer una gran diferencia para el mundo, para las personas que nos rodean, para el área en donde nosotros ponemos nuestros pies. Tenemos que hacer cambios, tenemos que ser factor de cambio, mis amados. Y por lo tanto, es necesario que tengamos pies duros, firmes, mientras pasamos por esta vida, mientras vamos caminando por esta vida, que es normalmente de caminos difíciles, pedregosos, en donde enfrentamos desafíos. Entonces, la combinación perfecta es pies firmes y buenos corazones. Amén. Vamos a leer del libro de los Proverbios en el capítulo 17, del versículo 5 al 14.
Y aquí la palabra de Dios nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. De hecho, nos habla acerca del amor por los demás. Dice la palabra de Dios, Proverbios 17 del versículo 5 en adelante. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros, que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Fíjense cómo nos habla el Señor en esta palabra. Si tenemos un corazón que ha sido reblandecido por Dios, pues inevitablemente sentiremos amor por los demás. Y nuestro objetivo es muy claro, mis amados. Debemos vivir una vida que pueda cultivar el amor. Ahí en el versículo 9 lo dice claramente. Fíjense cómo dice el versículo 9. El que cubre la falta busca amistad. Cuando tú y yo, por amor a los demás, cubrimos el pecado, o sea, de alguna manera perdonamos la ofensa, tenemos ese rasgo de amistad, de amor por los demás. Mas el que la divulga dice, pues aparta al amigo. Aquella persona que lejos de cubrir la falta, la empieza a divulgar y empieza a decir las cosas en las que ese amigo tuvo errores, cometió pecado, pues simplemente provoca que se aparte de esa amistad. Entonces nosotros tenemos que aprender a cultivar el amor. ¿Qué es cultivar? Propiamente es trabajar en eso. Quienes se dedican al cultivo de hortalizas, de frutos, de vegetales, saben de antemano que tienen que trabajar, poner empeño desde la preparación de la tierra, abonar esa tierra, posteriormente hacer la siembra y seguir el trabajo, quitar la hierba mala, regar constantemente sus plantas, y eso traerá un fruto, ¿verdad? Entonces, el fruto que nosotros buscamos propiamente es el amor por los necesitados. Ya no voy a hablar acerca de los pobres, para que no tengamos una mala connotación. Realmente la palabra de Dios nos lleva a comprender la condición de necesitados, y necesitados en cualquier área de la vida, ya sea económicamente, anímicamente, necesitados de afecto, necesitados de comprensión, gente que necesita algo. Pues tú y yo tenemos que cultivar el amor, y el fruto de ese cultivo del amor nos tiene que llevar a tener amor por los necesitados, por los pobres, por los menesterosos. Nuestra actitud hacia los pobres pues refleja simplemente la actitud que tenemos hacia Dios. Dice el versículo 5, que el que se burla del pobre ofende a su creador. Entonces, como pueblo de Dios, estamos llamados a la amistad con los pobres, con los necesitados, con los menesterosos, y sobre todo al servicio de todos ellos. Tú y yo tenemos que ya tener una mentalidad clara de ser personas ofertantes, que ofrezcamos el servicio que podemos dar y no estar esperando a que alguien nos demande un servicio. Tú y yo ya tenemos que tener la capacidad de decir, ok, yo puedo hacer esto por ti, me ofrezco para hacerlo. De todo corazón, con todo mi amor, con todo mi cariño, me ofrezco para hacer un servicio para tu vida. Y no tenemos que ser en ningún momento ya más personas demandantes. Nosotros éramos muy demandantes antes de venir a Cristo.
en nuestro egocentrismo queríamos todo para nosotros. Nos parecíamos al asadón, ¿verdad? ¿Han visto al asadón que nada más jala, jala, jala? Así queríamos estar todo el tiempo. Ahora el Señor nos está transformando nuestro carácter, nos está ablandando el corazón para poder dar y dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Porque obviamente nosotros hemos recibido de parte de Dios absolutamente todo, mis amados. Recuerden la palabra emuná, la palabra fe que nos lleva a entender que todo proviene de Dios. ¿Sí? Esa camisa que llevas puesta, ese vestido que llevas puesto, el dinero con el que puedes salir a comprar tus víveres, la provisión que Dios trae a tu vida en muchas áreas, todo viene de la mano de Dios. Y de su mano nosotros tomamos esa bendición. Por lo tanto, tenemos que aprender a compartir. Recuerden lo que sucedió, por ejemplo, con Pedro, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice que tire la red hacia el lado derecho de la barca, y Pedro había estado queriendo pescar toda la noche y no había logrado nada. Pero cuando hace lo que el Señor le dice, en obediencia hace las cosas, hay una pesca increíble, superabundante. ¿Y qué tuvo que hacer? Si ustedes leen ese pasaje bíblico, nos enseña que él tuvo que pedir apoyo, ayudarse de los demás. Al ayudarse de los demás, lo que hizo verdaderamente fue compartir con los demás la bendición de Dios. ¿Y qué nos tiene que dejar esto como enseñanza? Que también es parte de la fe genuina, de la emuná. Una enseñanza muy clara. Si Pedro no hubiera compartido la bendición que Dios le había dado en ese momento, se hubieran roto las redes. Y obvio, los peces hubiesen escapado. Y no hubiera tenido bendición ni él ni los demás. Gloria a Dios, porque Pedro entendió que él estaba recibiendo de gracia esa bendición y por lo tanto él se atrevió a repartir, a compartir propiamente. Eso lo llevó a que su red no se rompiera y que los demás tuvieran provecho de esa bendición. Así es como tú y yo tenemos que actuar en adelante. Dios nos está hablando muy, muy fuertemente, pero también con amor, como para nosotros poder empezar a desplegar esa felicidad y esa alegría que tenemos por ser hijos de Dios, por entendernos claramente como hijos de Dios. Eso nos tiene que llevar también al amor por nuestra familia. El ideal de Dios es que disfrutemos de relaciones cercanas y amorosas entre padres e hijos, entre abuelos, entre los mismos hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 6 que acabamos de leer, que la corona del anciano son sus nietos y el orgullo de los hijos son sus padres. Y la verdad es que es tan real eso, que quienes somos abuelos, qué bendición sentimos, ¿verdad? Al haber sido coronadas nuestras canas con la vida de nuestras generaciones. Cuando ya somos abuelos, empezamos a ver nuestras generaciones hacia adelante, ¿verdad? Empezamos a ver nuestra trascendencia y la gloria sea para el Señor. Y entonces también como hijos sentimos orgullo por nuestros padres cuando tenemos esas relaciones interpersonales correctas. Dios nos quiere llevar a esos niveles. Tan es así que no solamente quiere que tengamos relaciones correctas entre familia, con nuestra familia, sino también hasta con nuestros amigos, con la gente que de alguna o de otra manera el Señor permite que se acerquen a nuestra vida y que compartamos un tramo del camino con ellos. El amor entre amigos cercanos es extremadamente valioso, mis amados. Por eso tú y yo tenemos que cuidar nuestras amistades. Esto debe de llevarnos, fíjense bien, a ese estilo de vida del cual hemos estado hablando hace ya mucho tiempo, de no ofenderse con facilidad, de no guardar rencor. Dice el versículo 9, el que perdona la ofensa, cultiva el amor. Y el que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver que Dios nos está llevando a un estilo de vida perdonador. Cuando tú y yo, desde que
amanecemos, desde que despertamos, primeramente le damos gracias a Dios por este nuevo día, pero de inmediato tenemos que tomar una decisión muy clara de que nada ni nadie nos ofenda. Cuando tú y yo estamos en ese entendido y tenemos ese estilo de vida, quiero decirles que nosotros vamos a aprender a pasar por alto, a perdonar fácilmente cualquier tipo de ofensa. Antes de Cristo, la verdad es que hacíamos una tormenta en un pequeño vaso de agua. Cuidado y nos ofendieran de alguna manera, por mínima que fuera, que reventábamos luego, nos mostrábamos iracundos, peleábamos, discutíamos, ofendíamos también, y todo eso lo hacíamos pues porque nuestro corazón estaba endurecido. El Señor ha reblandecido nuestro corazón y ahora tenemos la capacidad de empezar a ser como Él. ¿Cuánto te ha perdonado Dios en estos últimos días? No vamos muy lejos, en estos últimos días. ¿Cuántas veces has tomado decisiones equivocadas en estos últimos días y después te arrepientes? ¿Cuánto todavía permites que tu ira se sobreponga y ofendas cuando quieres discutir algo o cuando quieres defender algo? Y todavía lo haces. ¿Cuántas veces se te han escapado últimamente esas malas palabras que ofenden a quien las oye? Todavía hay cosas que vamos de alguna manera teniendo que ir rectificando poco a poco, haciendo ticún. Les voy a enseñar otra palabra, la rectificación de nuestra vida, ¿ok? Porque para eso fuimos llamados a Cristo. Para eso el Señor pagó con su sangre por el rescate de nuestras vidas, para que ustedes y yo tuviéramos la oportunidad de rectificar día a día nuestros errores, de corregirlos, de venir a la sanidad interior, de venir a la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Y por lo tanto, tenemos ahora la capacidad de amar plenamente a nuestros seres queridos, a nuestra familia, pero también a nuestros amigos. Pero curiosamente, Dios no se queda hasta ahí, porque Él nos lleva a amar todavía aún más, a amar a los que nos critican, a los que se levantan como enemigos nuestros. Y de esa manera Jesús nos dijo, allí en Mateo 5:44, ama a tus enemigos. Fíjense cómo Dios nos lleva, no solo de amar a la familia, que eso es fácil, porque tú y yo amamos a nuestros seres queridos, amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros hermanos. Es más, todavía, como buenas personas que somos, amamos a nuestros amigos, a la gente que nos cae bien. Pero Dios no nos quiere dejar nada más allí. Acuérdense que Jesucristo es integral, completo. Él quiere llevarnos a amar a todo nuestro prójimo. Un corazón suave está dispuesto a recibir críticas, a recibir señalamientos, a recibir burla. Un corazón suave, un corazón bueno, está dispuesto, mis amados hermanos, a recibir hasta ofensas, ya sea de amigos, de parientes e incluso hasta de un enemigo, de una persona que directamente se levanta en tu contra y se declara como tu enemigo, que no le caes bien. Y pues en todas partes hay gente a la que uno no le cae bien. No somos moneditas de oro. Qué bueno fuera que a todo mundo le cayéramos bien. Dios nos reviste de su gracia y eso nos permite caerle bien a mucha gente, pero no necesariamente a todos. Entonces, dice ahí el Proverbio 17:10 del que acabamos de leer, que cala más un regaño en el hombre prudente que 100 latigazos en una persona obstinada, en un necio. Entonces, Dios nos llama en prudencia a que debemos amar a todo mundo y que debemos perdonar, que debemos tener ese estilo de vida perdonador. Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible para evitar discusiones. El versículo 14 dice que el río desbordado es el pleito que se inicia y vale más retirarse que complicarse en ese río desbordado. Hay que pedirle a Dios que nos ayude constantemente a amar de esta forma, de la forma en que Dios nos ama.
de ese amor ágape, de ese amor perfecto, de ese amor incondicional. Tú has sentido el amor de Dios y Dios se manifiesta en tu vida con ese gran amor para que tú puedas dar algo. Ahora tú tienes del amor de Dios y tú tienes que aprender a dar de ese amor que Dios te ha dado. Amén. Que nos ayude a cuidar de nuestras relaciones familiares, de las relaciones que tenemos con nuestros amigos y aún que nos ayude a prudentemente soportar la crítica para tener una relación correcta hasta con aquellas personas que chocan contra nosotros. Que nos ayude a amar a las personas necesitadas y no solamente amarlas, sino a hacer algo, a marcar una verdadera diferencia en sus vidas, al proveer de lo que Dios nos está llamando a apoyar a esa gente. Hay gente que necesita solamente un abrazo, mis amados. Hoy, más que nunca, nos hemos dado cuenta que hay muchísima gente que aún en medio de la distancia que podamos tener por la pandemia, podemos regalarle una llamada, un tiempo de calidad en donde podamos escuchar a la persona que Dios ponga en nuestro corazón y que eso marque la diferencia en su vida. Que tú y yo seamos capaces de disponer de nuestra comodidad, como lo comentaba yo al inicio, de esa mujer que salió de su casa y fue a vivir en incomodidad, en sufrimiento, a lo mejor en algunas ocasiones, pero que trajo la bendición a una comunidad y empezó a ver los cambios reales que Dios hace a través de corazones buenos y a través de esos pies firmes que van avanzando en el reino de los cielos. Es a lo que tú y yo estamos llamados a hacer, mis amados. Y todo esto por el amor por Dios. O sea, el amor que ahora tú despliegas hacia Dios, en esa reciprocidad de sentirte amado. ¿Qué es lo que haces cuando una persona física, te dispensa de su cariño, de su afecto? Normalmente, una persona normal, sana en su cabal, es recíproca y ofrece también afecto y cariño. Pues imagínense con Dios qué tenemos que hacer. Lo mismo o más. Vamos a leer de la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 17, al capítulo 3, versículo 8. Y aquí está donde se nos enseña el amor por Dios. Dice Romanos 2, versículo 17 en adelante. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Esto se lo está diciendo a los judíos, mis amados. Dice, pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas toda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser como si no fuera, a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Capítulo 3 dice,
¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios en este texto? Realmente lo que nos está diciendo es que no importa lo que esté sucediendo en nuestro exterior si no tenemos un corazón bueno, si no tenemos un corazón tierno. Aquí Pablo examina la importancia del corazón. De hecho, explica que se busca, ¿verdad?, que los judíos, o sea, el pueblo elegido por Dios, tú y yo lo sabemos, ellos caminaran en una relación correcta con Dios. Y es por eso que les dio a los judíos la ley. Recuerden que los 10 mandamientos eh, fueron dados por medio de Moisés, ¿verdad? Y por eso es entendido que por medio del pueblo judío Dios nos ha dado esos mandamientos. Pues ellos empezaron a conocer la voluntad de Dios desde el principio. Dios les reveló su voluntad porque en su soberanía Dios eligió al pueblo judío para expresarse hacia toda la humanidad. De hecho, ellos estaban destinados a ser guías de los ciegos, o sea, de nosotros que no teníamos luz en nuestros ojos. ¿Ah? Estaban destinados a hacer luz para todos aquellos que estábamos en oscuridad. Recuerden que antes de venir a los pies de Cristo, ustedes y yo estábamos en el reino de las tinieblas. Éramos partícipes del reino de las tinieblas y estábamos en tinieblas. Pero los judíos trajeron la luz a nuestra vida. De hecho, ellos fueron llamados a ser instructores de los ignorantes y maestros de los sencillos. Así lo dice el versículo 19 y 20 de lo que acabamos de leer en Romanos 2. Entonces, la circuncisión física, recuerden que Dios establece un pacto con Abraham para que todos los varones fuesen circuncidados al 8º día de nacidos. Eso traía una marca física que ningún otro pueblo quería hacer. Obvio, la circuncisión a un bebé debe ser algo muy doloroso y por lo tanto ningún pueblo quería entrarle a eso. Entonces el pueblo elegido por Dios, al momento de hacer ese pacto con el Señor a través de Abraham, empiezan a circuncidarse y esa es la marca visible o física que los hacía decirse verdaderamente judíos. Si un judío no se circuncidaba al 8º día, era rechazado por el pueblo en general. Se le consideraba gentil, o sea, no judío, que no conocía de la palabra de Dios, que no conocía del amor de Dios y mucho menos del temor de Dios. Entonces, vemos cómo la circuncisión física era el signo exterior y visible y estaba destinada esa circuncisión a reflejar la actitud interior e invisible del corazón. Pero Pablo argumenta que lamentablemente ellos, o sea, los judíos, y como muchos de nosotros, o todos nosotros, que hemos fallado delante de Dios al guardar la ley, pues están también señalados por la ley. Porque los judíos, con todo el conocimiento, con todo lo que Dios había hablado a sus vidas, también fallaban en guardar la ley. Pecaban así de plano. Entonces, Pablo se enfoca en lo que realmente importa. Y en el versículo 29 de Romanos 2 dice que el verdadero judío lo es interiormente.
Ahora tú y yo hemos sido llamados y sacados de ese reino de las tinieblas, y Dios nos ha traído al reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Y ahora tú y yo somos considerados parte del pueblo de Dios. Y el verdadero Hijo de Dios, ese pueblo escogido por Dios, rescatado por Dios a través de Jesucristo, lo es interiormente. Tú y yo no tenemos por qué circuncidar a nuestros hijos al octavo día. Nosotros ya no tenemos que ser marcados físicamente a través de la circuncisión física, sino que ahora, cuando venimos a los pies de Cristo por fe, venimos a ser circuncidados del corazón. ¿Qué quiere decir circuncidar? Ya lo expliqué en otras ocasiones, pero lo retomo. Es quitar todo aquello que estorba para estar correctamente limpios. Del pene del varón se le corta el prepucio prácticamente para que pueda ser limpio. Ese es el objetivo de la circuncisión, para que pueda haber un aseo correcto. Bueno, ahora, en nuestra condición, mujeres y hombres, somos circuncidados en nuestro corazón, quitando todo aquello que estorba para ser limpios delante de Dios. El Señor nos ha limpiado, nos ha circuncidado en el corazón, y por eso tú y yo ahora estamos justificados delante de Dios. Tenemos paz para con Él por medio de la fe en Cristo Jesús. Esa circuncisión del corazón solamente la puede realizar el Espíritu Santo de Dios, no el mandamiento escrito de la ley. La ley no puede hacer ningún efecto en la vida de una persona por sí sola, pero el Espíritu Santo, que es el Dios vivo y verdadero, circuncida nuestro corazón para la gloria de Dios Padre. Entonces, aquello que le importa a Dios verdaderamente es el corazón de nosotros. Toda persona que tiene al Espíritu Santo viviendo en su corazón recibe la misma herencia que los judíos en el Antiguo Testamento. Y esto incluye específicamente a todo verdadero cristiano. Mis amados, el Espíritu Santo circuncida nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a Él le gusta habitar en un espacio limpio, sano. Si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo vaya quitando toda esa basura que se ha acumulado a lo largo de nuestra vida por las malas decisiones que hemos tomado, pues desgraciadamente a Él no le gusta vivir allí. Es como cuando tú y yo nos vamos a cambiar de casa. Si tenemos la necesidad de cambiarnos de casa, pues lo primero que hacemos, vamos a la nueva casa donde vamos a llegar y revisamos, ¿no? Hacemos el aseo, limpiamos, lavamos el piso. A lo mejor los albañiles, si es una casa nueva, dejaron por allí algo de cemento. Ya ven que no se les da de repente que dejen por ahí basura de lo que comían, de repente un envase de refresco. Pueden llegar a dejar hasta sus cobijas o cosas de esa naturaleza. Entonces, llegamos y aseamos todo, quitamos todo lo que no nos gusta, sacamos todo aquello que consideramos que no es propio para nosotros. Y después, ¿qué hacemos? Empezamos a acarrear los muebles y los objetos que para nosotros son preciados. Pues es lo que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hace? Empieza a quitar ira, contienda, celos, maldición, todo eso que de alguna manera te hace ver sucio delante de Él. Recuerden que el pecado ensucia, mancha, el pecado apesta, y a Dios no le gusta vivir en eso. Entonces Dios te va a quitar todo eso. Que hay cosas en tu corazón todavía que de repente se guardan desde lo profundo de tu corazón. Pensamientos equivocados, de repente por acá viene una actitud de lujuria, por allá de repente te acuerdas de que tu abuelita te pellizcó cuando tenías como 2 años y todavía no la puedes perdonar y todavía tienes rencor y amargura, y el Espíritu Santo viene y empieza a cortar eso que se le llama, a lo que conocemos circuncisión, y empieza a quitar de ti todo eso. Y ahora el Espíritu Santo te lleva a tener el gozo de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Empieza a traer lo que a Él le gusta.
Empieza a traer paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, benignidad, fe, gozo y amor. Dije 2 veces benignidad, por eso me sobró uno. Son 9 gajos, 9 así. 9 gajos que corresponden al fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú y yo venimos a ser circuncidados, el Espíritu Santo quita todo lo que nos estorba y trae a nuestra vida lo que le gusta, lo que Él quiere que tú y yo vivamos. Entonces, venimos a ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, esto se veía en los judíos que se circuncidaban físicamente, pero vemos que los judíos, aunque estaban circuncidados físicamente, pues todavía seguían con su pecado y con todo su lío y no podían salir adelante. Entonces, hay una pregunta muy clara. ¿Significa esto que no hay valor en aquello que los judíos habían recibido? Claro que hay mucho valor. De hecho, se afirma que hay grandes ventajas en ser judíos, porque son el pueblo escogido por Dios. Dios lo escogió por su soberanía. A Él le dio la gana de escoger al judío, como le pudo haber dado la gana de haber escogido a los mexicanos, o a los ingleses, o a los chinos. Pero Dios escogió a los judíos. Y claro que es algo grandioso el ser de la nación judía. Por ejemplo, a los judíos se les confiaron las tablas de la ley, la palabra misma de Dios. Debe ser un privilegio muy asombroso. De hecho, tú y yo ahora lo vivimos. Tú y yo tenemos ahora en este bendito libro, ¿verdad?, la oportunidad y el privilegio de leer la palabra de Dios, de leer lo que Dios quiso que tú y yo supiéramos en revelación de quién es Él, por qué es Él, para qué es Él, cuál es el objetivo de nuestra vida. Todo eso lo encontramos aquí, mis amados. Imagínense, pero esto fue entregado primeramente a los judíos y para nosotros ya viene a ser un legado después de haber sido transformados por el Espíritu Santo, venir a ser una nueva criatura, ¿verdad? Entonces, debe ser un privilegio asombroso. Ahora, ¿verdad?, nosotros también tenemos algo más glorioso. Ellos se quedaron en el Antiguo Testamento. De hecho, los judíos pues solamente leen prácticamente la Torá y hasta los profetas, los salmos, se lo saben de memoria. Ahora ustedes y yo tenemos algo todavía más glorioso, más maravilloso. Tenemos el Nuevo Testamento, las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo y compiladas a lo largo del Nuevo Testamento. Entonces tenemos una ventaja aún mayor. La gloria sea para Dios, ¿verdad? Fíjense que más adelante vamos a estar viendo cómo Pablo explica todo esto detalladamente entre los capítulos 9 al 11. Obviamente va a ser dentro de unos cuantos días que podamos ver esto. Mientras tanto, pues vamos a ver que aquí hace una comparación, ¿verdad?, para poder lidiar con la discusión que la gente que se oponía a la palabra de Dios planteaban a Pablo. Y él subraya muchas ocasiones la fidelidad de Dios. Y lo dice claramente, que aun cuando tú y yo somos infieles, cuando tú y yo de repente volvemos a pecar, volvemos a caer en el error, pues simplemente Dios muestra su fidelidad. Dios permanece fiel a cada uno de nosotros. Entonces, sería absurdo, ¿verdad?, que nosotros estuviésemos aprovechando todo lo que Dios dice, pero haciendo aún el mal. Por eso ahí en el versículo del 3 al 8 nos dice todo esto, ¿verdad? ¿A poco ustedes van a seguir haciendo lo malo si Dios les ha traído lo mejor? No es así. Nosotros tenemos más bien que ver que la fidelidad de Dios nos anima a ser fieles a Él en reciprocidad. Y eso es lo que tenemos que aprender. Pedirle al Señor que llene nuestro corazón hoy con el poder de su Espíritu Santo. Lo que pedimos todos los días,
en la mañana y en la noche, y cuando tú y yo nos atrevemos a volver a entablar esa relación con Dios en las tardes, pues en todo momento lo primero que le pedimos a Dios es que llene nuestro ser con su presencia, que nos llene el corazón con la verdadera presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos llene ese corazón con amor, con compasión por cada persona que nos encontremos, pero que no solamente se lo pidamos y que Dios nos los dé y que después nos los guardemos. De nada sirve eso. Que nos ayude a verdaderamente ser las personas que Dios quiere utilizar para mostrar su amor para con los demás. Así como alguien mostró su amor, el amor de Dios para con tu vida cuando te compartió del Evangelio, pues que seas tú también capaz de eso y más. Hay que darle gracias a Dios porque nos ha confiado su mismita palabra, ¿verdad? Y que nos ayude a ser fieles a Él como Él lo es con nosotros. Amén. Eso nos lleva a tener pies firmes, una firmeza en nuestros pies, un corazón amable, un corazón bondadoso, un corazón bueno, un corazón tierno. Debe llevarnos en liderazgo a tener pies firmes, a ser un pueblo de Dios que esté preparado para actuar en nombre de los necesitados, en nombre de los débiles. Tú y yo tenemos que poner nuestros pies firmes para luchar contra la injusticia y defender a aquellas personas que son oprimidas, ya sea por el sistema, ya sea por la enfermedad, ya sea por la necesidad o la escasez económica, a que tú y yo defendamos a esas personas, pero con hechos también, mis amados hermanos, no con palabras, no solamente con palabras. Está bien que le podamos decir a alguien, ve, que Dios te bendiga, pero si no somos capaces de ofrecer algo de lo que Dios nos ha dado, ¿de qué le aprovecha? Honestamente, vamos a ser duros en esta expresión. ¿De qué le aprovecha a alguien que tú le digas Dios te bendiga si tú tienes algo que darle porque Dios te lo ha dado y sobre todo Dios te ha puesto en tu corazón que tú le ofrezcas y le apoyes y le compartas de la bendición de Dios y solamente le digas que Dios te bendiga? Tú y yo tenemos que ser muy claros en ese sentido. Dios nos está llamando a ser hacedores de su palabra. Imagínense que a nuestro Señor, a nuestro Dios Todopoderoso, a Jesucristo mismo, hubiera visto como veía la necesidad de la salvación del hombre. Cuando Él estaba viendo que el ser humano se estaba yendo al infierno por su pecado, porque delante de Dios no podemos llegar con pecado, hermanos. Tenemos que ser primeramente lavados de nuestro pecado para poder llegar delante de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Entonces, imagínense que Jesucristo nos estaba viendo desde el cielo, en donde Él se encuentra, desde ese tercer cielo, y nada más nos está viendo y diciendo, chin, se están muriendo y se están yendo al infierno porque su pecado no les permite entrar al reino de los cielos. Y hubiera dicho, bueno, pues ahí que Dios los bendiga, ¿no? Y no hubiera hecho más nada. Nos hubiéramos quedado fritos. Pero la gloria sea para el Señor porque Él decidió no solamente decir que Dios te bendiga, sino venir a actuar en consecuencia. Y se ofreció por nuestros pecados. Y ahora tenemos la libertad, la sanidad, tenemos la redención y la vida eterna por el acto redentor de Cristo, por lo que hizo, no solamente por lo que habló. Entonces tú y yo tenemos que aprender a hacer lo mismo, no solamente hablar. Tenemos que justamente comenzar a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios siempre va a estar dando en tu mano, va a estar poniendo en tu mano todo aquello que sea necesario para bendición de otros. El punto es que no debemos ser ávaros, no debemos retener la bendición, porque al momento de empezar a retener, mis amados hermanos, Dios corta el suministro de bendición. Recuerden que Dios ha destinado y ha propuesto la condición de los ciclos en la vida. Si tú no siembras, no puedes cosechar. Si tú en un momento dado cortas en un punto el ciclo de la reproducción de una planta, no puedes cosechar.
tú y yo tenemos que permitir que el ciclo se complete y se repita una y otra vez para que nosotros veamos la bendición de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que también venir de una manera correcta delante de Dios a ofrecer voluntariamente parte de lo que Dios nos ha dado. Esos diezmos y esas ofrendas que son tan importantes porque es más espiritual de lo que nosotros pensamos, la condición y la actitud que tenemos hacia el dinero. Si tú y yo no aprendemos a sembrar en el reino de los cielos, mis amados hermanos, desgraciadamente podemos estar cortando el ciclo que Dios ha establecido para que se siga dando la cosecha que nosotros deseamos. Dejemos que Dios siga siendo Dios y permitamos que nuestro corazón verdaderamente albergue lo que nosotros consideramos como lo mejor que tenemos. Y que nosotros pongamos a Dios por encima de absolutamente todas las cosas. Y que si Dios nos está llamando a ofrendar, a diezmar, lo hagamos de todo corazón. Y les vuelvo a repetir, el diezmo y la ofrenda no solamente es económico. O sea, lo económico es el primer paso, haz de cuenta. Pero Dios te está llevando a otras áreas de tu vida. Hay que diezmar en tiempo. Hay que ofrendar tiempo. Hay gente que te necesita. Hay gente que necesita que dejes a un lado tus labores, tu trabajo por un tiempo y que le destines ese tiempo de calidad a esa persona. Y que cuando tú ofrendas, tú estás sembrando para vida eterna. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo va a tener trascendencia en la vida de esa persona. Así como alguien un día decidió dejar sus labores y hablarte de Jesucristo. ¿Hubo una trascendencia en tu vida, sí o no? Ahora tú has tenido la bendición de la salvación y vida eterna. Ahora tú estás consciente de que Jesucristo vino para salvarte, para darte la bendición de la vida eterna. Y que si Cristo vive, tú y yo viviremos. Esa es la gran bendición que tenemos. Aprendamos a compartir, hermanos. Es el tema del día de hoy. Hay que decirle al Señor que nos dé corazones bondadosos, que nos siga ayudando para tener esos corazones tiernos, a ser compasivos, que tengamos compasión y amor por todos los asuntos relacionados con la gente que está a nuestro alrededor, con la injusticia, con la pobreza, con la necesidad, que tengamos corazón en reacción y que nos dé esos pies firmes y ese coraje para ir y hacer algo al respecto, que no nada más nos quedemos expectantes, sino que ahora seamos protagonistas, porque el Señor nos ha llamado a eso. Amén. Que Dios les bendiga, les guarde. Vamos a orar. Ese es el tema del día.